El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Ya es hora, y el lunes. Vámonos. Uy, ya es hora. Ya, venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos Públicos. son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo. Ya sabes. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ahora enfrentamos la fiebre amarilla. Nosotros tenemos 111 municipios de muy alto riesgo. Tenemos 289 municipios que están catalogados de alto riesgo y por supuesto 722 municipios que están bajo riesgo. Esa enfermedad tiene que ver con un fenómeno contemporáneo. Existía desde hace quizás milenios en Colombia, pero no afectaba más sino a personas que por cualquier razón tuvieran un contacto en el sitio donde el mosquito portador del virus estuviera y estaba muy escondido entre las selvas de Colombia. Estamos ante una nueva realidad climática generada por el cambio climático, donde especialmente se ha exacerbado en los últimos años. El año 2023 y el año 2024 fueron años sin precedentes históricos en términos climáticos, al menos desde que se tiene registro. Y al cambiar el clima del planeta, al parecer una magnitud leve como 1 grado centígrado o 2 grados centígrados, se producen desastres climáticos que ya hemos venido sufriendo en la misma Colombia en épocas de inundaciones, de sequías, de derretimiento de los nevados, pero que ahora lo estamos sufriendo en donde más duele, la vida humana a partir del enemigo invisible de los virus. Colombia ha visto un incremento importante de la temperatura media del aire en todo el territorio nacional y es una situación que está ocurriendo, como usted lo dice, a nivel global. De hecho, el año 2024 que acaba de cerrar fue el año más caliente de la historia a nivel del planeta y específicamente para América Latina y el Caribe tuvimos un incremento de 0.9 grados Celsius, que es bastante importante, entendiendo que con aumentos de esta magnitud ya hay cambios importantes en los ecosistemas, en los corredores ecosistémicos y por supuesto en el comportamiento de los vectores. Este vector tiene unas fases y unos ciclos que también es aéreo, pero tenemos unas larvas y tenemos unos huevos y a veces no se pueden controlar de esa manera. Están los promedios de la temperatura media del aire mes a mes durante unas décadas específicas. En la línea azul oscura tenemos la década de los 80 y nos muestra esa variación de la temperatura durante esa década, y para resumir, aquí vamos subiendo a los 90, a los 2000, y la línea roja nos muestra cómo se ha comportado esa temperatura mes a mes para la década del 2010. Vemos en esa gráfica la diferencia importante y el aumento también importante entre la década de los 80 y la década del 2010 para el territorio nacional. Se trata entonces de ganarle en velocidad al mosquito, porque este ha comenzado a subir las montañas. Es decir, a explorar otros territorios por una simple razón, y es que el clima empezó a subir en zonas que eran más frías.
A eso le llamamos la crisis climática. Pues a nivel selvático tenemos que el mosquito, en este caso Haemococcus osabetes, que es el que vive en la selva y él se adecuó a vivir en la selva, a crecer y a reproducirse allá en los poquitos de agua que quedan, porque ya no va a encontrar estanques o grandes cantidades o aguas quietas, pero se adecuó a vivir en la selva y pica a los primates no humanos y de esta manera se va transmitiendo entre ellos. Y entonces cada vez más hay temperatura y entonces virus, enfermedades que estaban aisladas del ser humano, hoy se ponen en contacto con ese ser humano y se provocan los virus de los cuales ya casi todos hemos sido víctimas. Ahora uno nuevo por la misma razón, nuevo en el sentido de que llega a regiones nuevas de Colombia, la fiebre amarilla. ¿Pero qué lo hace urbano? Pues que él se adecuó muy fácil a vivir cerca de nosotros. Es antropofílico, le gusta estar en las casas de la gente y es de aguas limpias. Y de hecho la gente se pregunta mucho porque piensan que todo es fumigar y que de un día para otro ya no va a tener zancudos. Y en el ciclo urbano pues tenemos la transmisión por el Aedes o el Albopictus, que es más periurbano y se da obviamente cuando pica de una persona a la otra. Y algo muy interesante que se ha dado en los casos de Tolima particularmente es que confluye este tema del cultivo de café con una zona boscosa posterior y el humano también entra a cazar y a hacer actividades de agricultura, de tala, de recolección de otras cosas y obviamente ahí va a tener contacto con el vector. El virus pasó el río Magdalena y se ha ubicado también en poblaciones de la Cordillera Central, también cafetera, en el Tolima, y ha llegado hasta la zona cafetera tradicional e incluso a Cundinamarca. En promedio lo que hemos visto en el caso de Colombia en este brote de Tolima es que al quinto día es donde el paciente se nos complica un poco más. Cuando llega al día 12 ya hace una hepatitis, hace un cuadro de una respuesta inflamatoria de varios órganos que lo puede llevar a la muerte. Esta enfermedad grave es transmitida por mosquitos infectados y una sola picadura puede contagiar. La vacuna es clave y urgente contra esta enfermedad. Contra la fiebre amarilla, vacúnate. La letalidad, la capacidad mortal que tiene el virus de la fiebre amarilla, seguimos en una cifra aproximada de 50%, es muy alto, mucho más alto que el COVID-19. De cada 2 enfermos uno muere. Ataca, y eso no sucedía antes, a la población de edad. No sucedía antes porque había campañas masivas de vacunación hace varias décadas. En un momento en donde Colombia todavía tenía capacidad de prevención de la enfermedad. Con base en la clasificación de los riesgos tenemos lo siguiente: 111 municipios en muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay circulación activa del virus o porque se están presentando casos humanos o en los primates, municipios aledaños, o porque hay un corredor ecoepidemiológico cercano al municipio de los casos. Hay una mortalidad de cerca del 40 al 50% de los que se enferman. Y esto es uno de los elementos más peligrosos de lo que estamos hablando. El COVID nunca llegó a tener esa alta proporción. Prácticamente de cada 2 personas que se enfermen, una muere. Y esto prende la alarma inmediatamente. El alto riesgo es para aquellos que tienen todas las condiciones epidemiológicas, ambientales, de circulación de mosquitos, pero que no ha configurado todavía caso, y son 289 municipios. Y el riesgo bajo es donde hoy actualmente no se configuran todas las condiciones, pero puede variar por todo lo que ha explicado el señor presidente en materia de cambio climático. Problemas antrópicos, sociales, el tema del desplazamiento, actividades económicas, etcétera. Pero solo es infectable una persona por la picadura del mosquito.
la parte final son 722 municipios de bajo riesgo, aproximadamente casi 7 millones de personas son susceptibles, requieren vacunarse. Continuamos con el programa permanente de vacunación a partir de los 9 meses hasta los 19 años, pero todos los viajeros que vayan a zonas de muy alto o alto riesgo deben vacunarse y en todo caso se vacunará a libre demanda a la población del respectivo municipio, también a partir de los 9 meses de edad. Niños y adultos en zonas de riesgo deben vacunarse. Se puede desde los 9 meses y hasta mayores de 60 años si están en riesgo. Son población prioritaria. La única forma de prevenir la fiebre amarilla es vacunarse. De lo contrario, esta enfermedad puede costar muchas vidas. Es una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos en zonas rurales y selváticas. Produce fiebre, dolor abdominal, diarrea y después de unos días, coloración amarilla en la piel, ojos y sangrado. Si presenta síntomas, no se automedique, consulte a su puesto de salud más cercano. Recuerde, la vacunación es gratuita para toda la población. Luego, la vacunación es para todas las edades a partir de los 9 meses, según el Ministerio de Salud, que ha venido trabajando en la auscultación científica del tema. Si vacunamos más rápido a la población respecto a la velocidad del mosquito, subiendo a regiones que antes no conocía, pues podemos tener una inmunización completa. Y esa es la ventaja que hay sobre el COVID-19. La vacuna existe, la tenemos. Si se necesita más, podemos hacerla en Colombia y comprarla en el exterior si es menester. Es una enfermedad y lo hemos manifestado de manera muy importante. Nosotros no deberíamos tener ningún muerto por fiebre amarilla porque todos deberíamos estar vacunados y protegidos. Hasta este momento han sido inmunizadas en los 32 departamentos y contando hasta el 20 de abril, sábado, domingo santo, 542.363 personas, mayoría en el Tolima y en las zonas que hemos detectado están vulnerables y expuestas. Es una vacuna altamente segura, efectiva, eficaz, no genera mayores riesgos. Muchos de ustedes han sido vacunados el día de hoy, los vemos muy bien, no tienen ningún síntoma aparte del dolor en el brazo y pues puede llevar a la muerte en corto tiempo. Y de los casos confirmados hemos tenido en promedio de 40-50% de letalidad y pues puede generar varios compromisos. Han sido distribuidas hasta este momento 3.710.510 vacunas en 32 departamentos. Demora 10 días desde la aplicación hasta la inmunización. Es decir, con aplicar la vacuna de inmediato no estamos a salvo. Hay que esperar 10 días. Por tanto, todo viajero que necesite ir a estas zonas debe saber esta información, debe esperar 10 días después de la vacuna. Deben vacunarse quienes transitan o viajan a zonas de riesgo, locales y turistas. Pueden hacerlo en su punto de vacunación más cercano. Vamos a reforzar los equipos básicos que ya ha presentado el señor ministro. Se intensifican todas las sanciones para controlar los vectores con el apoyo de las autoridades locales. Por eso hoy nos toca vacunar, porque eso se debió haber hecho cada vez que nacíamos. Yo estoy vacunado, 2 veces me vacuné, por ahí tengo el carnet, pero cuando vamos a ver la realidad, millones de personas en Colombia no están vacunadas y son vulnerables. Teníamos una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS de llegar solamente hasta 59 años. Nosotros hemos abierto este trabajo a los adultos mayores, hemos ofrecido la vacuna. Hoy llegamos ya a un número muy cercano a los 30.000 sin que tener efectos colaterales que nos impidan a nosotros decir que no podemos atender esta población, pero sí por lo menos defender la vida de estas personas. Solo en 3 países se produce la vacuna. Uno es Brasil, el otro es Senegal con los franceses y el otro es París con los franceses.
Las EPS tienen que cumplir con sus obligaciones, pero fundamentalmente deben concurrir a identificar su población afiliada que está vacunada o que no está vacunada e inclusive informarle en cuál es su estado vacunal. Además de ello, deben proveer recursos y esfuerzos para que toda la red pública y privada del país pueda volcarse a prestar sus esfuerzos para concurrir en esta estrategia. Una sola dosis de la vacuna es suficiente, no requiere refuerzos y protege de por vida. Es gratuita, segura y eficaz y está disponible para toda la población. Ahí hay un tema que comienza a discutirse, no está terminado aún, que es cuánto vale esta campaña. Son 9.600.000 personas, según los datos que tenemos, que deben vacunarse en el país, ¿cierto? En zonas de alto riesgo, primero, medio riesgo, bajo riesgo, que no significa que no haya riesgo. Bajo riesgo es riesgo. Por eso Bogotá también está metido en el mapa. La prensa buscando sacar a Bogotá y está metido en el mapa. Estar alertas frente a la salubridad en Colombia es una misión que el Ministerio de Salud y Protección Social cumple con dedicación, especialmente en los microterritorios más apartados del país, municipios, corregimientos y veredas donde la necesidad es más urgente. ¿Y se van a vacunar, María? ¿Su hermana se vacunó? Mi hermana no sé lo que le llamo. Acá la gente es queridísima. Si tú sabes cómo entrarle a la gente, si tú te untas del pueblo, te vas a ver cómo la gente te corresponde. Entonces es simplemente eso, saber trabajar con la comunidad. Esta vez, el reto nos llevó al departamento del Tolima, al municipio de Cunday, específicamente al corregimiento de Tres Esquinas y sus veredas aledañas. La situación, un brote de fiebre amarilla que puso en alerta a toda la región. ¿Hicieron recorrido donde hay casas con niños y todo? Todo. ¿Sí? Ya lo hicimos todo con la doctora. Existe un centro poblado muy conocido llamado Tres Esquinas. Alrededor de Tres Esquinas están ubicadas las veredas que están siendo zona de influencia, como la vereda Alto Torres, la vereda Bajas, donde tenemos los 3 casos positivos, pero pues afortunadamente estas personas están gozando de buena salud, ya que pues recibieron la atención correspondiente al respecto. De inmediato, los equipos básicos capacitados por el ministerio entraron en acción con un plan de vacunación masiva. Primero, atendieron los casos positivos de esta enfermedad. Luego, activaron la estrategia de atención primaria en salud, desplazándose hasta las zonas más afectadas para garantizar que todo el municipio, sus corregimientos y sus veredas estuvieran protegidos. Pues que la vacuna es gratis. ¿Por qué cree que es importante vacunarse? Pues la verdad, pues digo otro, es que con eso pues busca uno como de forma de vivir otros poquitos días más. La vacuna lo puede salvar de una muerte, de un desenlace fatal. El desplazamiento se ha hecho por grupos, cada grupo pues son vinas, cada vina se compone de un vacunador y un registrador que van casa a casa, llueve, truene o relampaguee, vacunando y concientizando a las personas. Si logramos que 10.000 equipos y llegamos a 15.000 y cubrimos toda la población como ordena el proyecto de ley que el Congreso no quiere aprobar, podremos haber construido un pilar fundamental de un sistema de salud que sí sirva para salvar la vida en la medida en que pueda prevenir la mayoría de las enfermedades que se pueden efectivamente prevenir si las personas saben cómo vivir, cómo comer, cómo incluso respirar, qué tipo de agua tomar. Desde hace casi un siglo no tenemos fiebre amarilla urbana, pero que sí hemos tenido a principio de este siglo una emergencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las muertes que están más en hombres que en mujeres, al mismo tiempo todas las muertes que se han presentado de las 36 en total en todo el país, especialmente en el Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo, Tolima y lo mismo
en el caso de Caldas, Meta y Guaviare recientemente, en un niño indígena que desafortunadamente no fue atendido en su vacunación, y por eso insistimos en la necesidad de que todo niño desde los 9 meses de edad sea vacunado. El caso que tuvimos del niño que falleció en San José del Guaviare, porque se dio o se ubicó en el malecón que queda exactamente a 3 minutos del casco urbano. Entonces eso es lo que en este momento, como los casos que hemos tenido, es el que más nos está preocupando, porque es como el más cercano a un área urbanizada que hemos tenido, y a eso hay que ponerle atención. Iniciamos desde septiembre con los equipos básicos de salud que tienen todos los municipios de Colombia, y poder ir a hacer un recorrido. Aquí vemos cómo es necesidad de atender. A mano derecha ustedes ven a una abuelita, murieron los 2 padres de una niña de 11 años, y al mismo tiempo las medidas necesarias de los toldillos en estas zonas de alta atención, las vacunaciones que vienen haciéndose con todos los equipos básicos, con la ayuda de los municipios, con los equipos que han tenido las EPS, las aseguradoras, y el brote que se nos presentó en el sur del departamento del Tolima. Esto significa alistarse, pensar y reconocer casos sospechosos para poder proceder a cuáles son probables y cuáles son confirmados. Algo muy interesante es que los monos, cuando están enfermos en la manada, el que está enfermito lo dejan aparte. Y ese que está enfermo llega a buscar ayuda a la casa de los campesinos colombianos. Y pues ellos son muy solidarios e ingresan el mono a la casa y se convierte en un reservorio, es decir, que guarda el virus al igual que los humanos. Por eso es una característica importante, pero estos primates no humanos son muy importantes para nosotros porque nos anticipan de manera inequívoca en promedio 2 semanas antes de que tengamos un caso en humanos. Es decir, la naturaleza es casi perfecta y nos avisa, nos está diciendo, acá tenemos un vector, pendientes, comiencen a vacunar. Y necesitamos hasta ahora un cálculo inicial, 600.000 millones de pesos, que pueden elevarse dependiendo de la velocidad de la enfermedad a 1 billón. ¿Cómo vamos a financiar la campaña? Y hay 2 maneras: trasladando partidas del actual presupuesto a financiar este gasto que no estaba previsto. Y entonces, ¿de dónde va a salir de la plata? Lo voy a decir bien aquí y claro: de las concesiones 4 y 5G de Colombia. ¿Cuánto vale vacunar 9.600.000 personas sabiendo que dosis de vacunas se pierden? Es decir, más o menos hay que tener unas 13, 14 millones de dosis de vacunas, hay que tener los reactivos, hay que tener un fortalecimiento en los hospitales de las regiones de alto riesgo, de medio riesgo, que sean capaces de tratar pacientes ya enfermos. La alerta hospitalaria nacional es muy importante. Se ha declarado alerta amarilla para todas las instituciones públicas y privadas de salud. Allí donde haya casos se declara alerta naranja, y cuando un municipio ya tenga superada la capacidad institucional será alerta roja. Bien, los CRUE, que son los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias, quedan en capacidad y con la potestad de que en caso de los pacientes de fiebre amarilla sean ellos los que hagan el control de la oferta y de la disponibilidad de recursos, servicios, camas hospitalarias, para que no sea ni el negocio ni las influencias las que determine a dónde puede llegar un paciente y pueda llegar a donde debe llegar. Y de la mano de esto se anunciará la red especializada de hospitales donde preferiblemente deban llegar los pacientes complicados para que sean atendidos con oportunidad y pertinencia. Ya hay 3.000 puntos de vacunación y aquí, en este lugar que es la Secretaría General de la Presidencia, vamos a iniciar una vacunación para los funcionarios públicos como ejemplo para todo el país. Yo ya como presidente de la República hace tiempos, por viajar tanto, desde el 2022 y antes me había vacunado. Este es el carnet que le dan a uno contra la fiebre amarilla.
Y aquí vamos a vacunar cerca de 2.000 funcionarios en este momento. Las Fuerzas Armadas deben tener ya todos sus integrantes vacunados, la Policía Nacional. Es indispensable que todo maestro y maestra que están expuestos por su trabajo en las escuelas, en las veredas, a esta enfermedad, puedan vacunarse. Y con la fuerza de la salud, la Fuerza Armada toda y la fuerza del magisterio juntos, podríamos cubrir perfectamente todo el país para garantizar la máxima inmunización de la persona, empezando por donde vayan surgiendo casos del mosquito, que nos va dando una geografía nacional y una priorización de las regiones en Colombia. Si no se toman acciones drásticas, importantes a nivel global para detener la emisión de gases de efecto invernadero, los escenarios de cambio climático nos siguen mostrando un aumento de temperatura a nivel global y a nivel nacional. No es una voz política el que lo dice, no es una voz religiosa o espiritual, es la voz de la ciencia. Papa Francisco trasladó a Laudato Si la voz de la ciencia. Si no somos capaces de cambiar un sistema económico y tecnológico que literalmente está a punto de acabar con la vida. Laudato Si dice que la codicia acaba con la existencia. Y yo tengo que subrayar esa palabra. El cambio de clima en el planeta no se debe a que el sol calienta más, o a que hubo una explosión volcánica, una cosa del azar, no. El cambio del clima del planeta que nos trae estas enfermedades y cada vez serán más graves si no hacemos nada, es el producto de un sistema económico, de una manera de producir y acumular las riquezas en pocas manos, es decir, de la codicia humana. ¿Hasta cuándo va la emergencia? Hasta que transcurran 8 semanas después de que dejemos de detectar casos humanos o casos en este caso en los primates no humanos o epizootias. Con tristeza, evidentemente, estos 36 casos fallecidos son la evidencia de un fracaso del sistema. Un sistema fallido que evidentemente nunca priorizó la prevención y no vacunó a estas personas que seguramente si hubieran estado vacunadas, por supuesto, hoy no estaríamos lamentable su muerte. Y entonces, en ese sentido, hemos dado instrucción a las EPS intervenidas de volcar y digamos, tratar de buscar la forma lo más pronto posible de gestionar esa gestora farmacéutica, esa gestora en salud, priorizando la vida del ser humano por encima de los negocios. Si no es suficiente esto, vamos a la emergencia económica. La vida está primero. Ya es hora, y el lunes, vámonos. Uy, ya es hora. Ya, venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.